Es difícil vivir una vida enfocada. En toda dirección algo o alguien reclama nuestra atención y nos entretiene. Una distracción atrae nuestros ojos y sin darnos cuenta nos hemos salido del sendero de la vida y nos dirigimos a otro desvío. A un pastor de jóvenes en Chicago se le ocurrió una idea ingeniosa para mantener a su grupo de jóvenes en la ruta segura. Preocupado porque las cálidas playas de la Florida, que eran el sitio de su próximo viaje misionero, distrajera a los adolescentes de su propósito, hizo una cruz con 2 pedazos de madera. Justo antes de que subieran al autobús, se le mostró al grupo y se le dijo: quiero que todos recuerden que el propósito total del viaje es glorificar el nombre de Jesucristo, levantar la cruz. El mensaje de la cruz, el énfasis de la cruz, el Cristo de la cruz, anunció el pastor. Así que vamos a llevar esta cruz donde quiera que vayamos. Los adolescentes se miraron unos a otros, algo inseguros del plan. Pero convinieron en hacerlo y arrastraron la cruz al autobús. Todo el camino hasta la Florida, la cruz rebotó de un lado a otro mientras los jóvenes solamente la miraban. Se quedó por las noches donde ellos se hospedaron, ahí la llevaron. Estuvo en la arena mientras ellos ministraban en la playa. Al principio arrastrar la cruz los abochornaba, pero más tarde se convirtió en un punto de identificación. Esa cruz era un recuerdo constante, silencioso de quiénes eran y por qué habían llegado a la Florida. A la larga consideraron un honor y un privilegio llevarla. La noche antes de regresar a casa, el líder de los jóvenes les entregó 2 clavos a cada uno de los jóvenes. Eso les haría recordar esos días cuando la cruz fue su acompañante en todo el lugar a donde ellos fueron. Les dijo que si querían consagrar su vida a lo que representaba la cruz, podían clavar un clavo en ella y guardar el otro. Uno por uno, los adolescentes clavaron sus clavos en la cruz. Como 15 años más tarde, un individuo, ahora corredor de acciones bursátiles, llamó al líder de jóvenes y le dijo que todavía guardaba su clavo en la gaveta de su escritorio. Siempre que pierdo mi sentido de enfoque, observo el clavo y recuerdo la cruz en esa playa de la Florida, dice este hombre. Eso le hace recordar lo que es la esencia. La cruz de Cristo es la esencia del cristiano. Daniel capítulo 3, versículo 28 nos dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El título del tema en esta ocasión es A prueba de fuego. Hay mucho peligro al que nos enfrentamos cada día, poniendo en riesgo nuestra propia seguridad física. ¿Qué te causa más miedo? ¿Ahogarte, tener un accidente o estar en medio de un incendio? ¿Existe algo o alguien por lo que estaría dispuesto a morir? ¿Qué o quién es? ¿Alguna vez lograste escapar de la muerte segura? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuáles son las diferentes formas en que podemos vernos tentados a adorar a otro que no sea el único Dios verdadero, digno de nuestra adoración? ¿Cuál ha sido tu mayor peligro hasta este día, sea físico o espiritual? Como el líder más poderoso de la tierra en su tiempo, Nabucodonosor levantó una imagen de oro
y decretó que todos tenían que postrarse y adorarla. Al mismo tiempo se burló de los 3 jóvenes hebreos y del Dios de ellos, diciendo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Luego este rey descubre por sí mismo quién es ese Dios al declarar: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Daniel capítulo 3. La razón de la expresión y testimonio del rey es porque había echado a los jóvenes en el horno de fuego. Daniel capítulo 3 versículo 21 dice: entonces estos varones fueron atados en sus mantos, con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: espera un momento. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Queridos amigos, esta historia sin duda marca y fortalece a los hijos de Dios en toda su historia. Esta fue la respuesta de un Dios que se identifica con aquellos que le honran, que le son fieles. Y un testimonio hacia los pueblos de la tierra que no hay otro Dios como el Dios a quienes honraban y servían estos muchachos hebreos. Indudablemente, después de presenciar un milagro de esta naturaleza, el rey se convenció de que había algo especial en el Dios al que servían estos muchachos. Un Dios que se identifica con sus fieles. Pero también esta historia presenta un poderoso testimonio de la fe y la voluntad de estos jóvenes por defender lo que creían más allá de las consecuencias. Pero el Señor no se olvidó de los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona y juntos anduvieron en medio del fuego. Y queridos amigos, según la promesa, esto se repite día con día en la vida de los siervos de Dios todavía en estos tiempos. En la presencia del Señor, el calor, el frío o las llamas de fuego perderán su poder sobre los que están dispuestos a honrarlo. Desde su estrado, el rey miraba esperando ver totalmente destruido a los jóvenes que lo habían desafiado. Pero sus emociones de triunfo cambiaron en forma repentina. Los nobles que estaban cerca vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba vivamente hacia las llamas refulgentes. Con alarma, el rey, volviéndose hacia sus señores, preguntó: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Esta historia también ilustra un conflicto bien presente en nuestros días. La autoridad de los gobiernos contra la autoridad de nuestro Dios. Los 3 jóvenes hebreos obedecieron al rey en todo lo que era posible obedecer. Ellos salieron de sus casas, fueron hasta el campo de Dura y asistieron a toda la ceremonia. Pero cuando la autoridad del rey chocó contra la autoridad de Dios, estos jóvenes hicieron la elección correcta.
obedecer a Dios antes que a los hombres. Son muy importantes las lecciones que debemos de aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura, en Babilonia, en el tiempo pasado. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, y son obedientes a la palabra viva de Dios. Y finalmente un decreto universal los va a denunciar como merecedores de la muerte. El diablo, queridos amigos, no quiere que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. El tiempo de las mayores dificultades que espera al pueblo de Dios requerirá una fe sólida como el granito. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Dios es el único objeto de su adoración y que por ninguna razón, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor aprobación a un culto falso. Para el corazón leal a Dios, los decretos del hombre pecaminoso y finitos son vanos frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser el arresto, el destierro o la muerte misma. Queridos amigos, muchas veces al vernos a nosotros mismos, pensamos que se nos dificultaría tener la fe que tuvieron estos muchachos en Babilonia. Pensamos que nuestra fe es tan débil que nos frenaría para ser intrépidos y decididos en el momento crítico. Y tenemos razón. Nunca lo lograremos por nosotros mismos si antes no hemos tenido una relación honesta y llena de sentido con aquel que acompañó a los jóvenes en el horno ardiendo y que los hizo a prueba de fuego. Necesitamos día a día desarrollar una confianza sólida en nuestro Salvador, capaz de hacernos soportar cualquier cosa. Y las evidencias de sus bendiciones cada día deben fortalecer esas convicciones en nuestra mente. ¿Qué cosas ocurren a diario que podríamos señalarlos como actos milagrosos de parte de nuestro Dios en nuestra vida? Sin duda muchos, y a cada momento. El problema es que cuando ocurren situaciones a favor nuestro que nos sorprenden, las relacionamos a la buena suerte, al destino, o no nos importa el por qué ocurrieron. Pero cuando comenzamos a ser más observadores, notaremos que no son casos aislados, sino actos pequeños pero milagrosos de parte de nuestro amado Dios. Entonces, son esas cosas que nos ayudarán para fortalecer nuestra fe y seguridad de que nunca estaremos solos, tanto en los tiempos de paz como en los momentos de mayor crisis. Los jóvenes en ningún momento se asombraron o asustaron, como fue el caso de Nabucodonosor, quien palideció al ver a uno más, junto con los 3 jóvenes que se paseaba dentro del horno que había sido calentado 7 veces más. Para los jóvenes era una presencia familiar. Y la respuesta a las promesas de Dios de estar con sus siervos que le honran en todo tiempo. Para el rey esto era un evento extraño, pero no para los jóvenes. En el ejemplo de los 3 jóvenes, queridos amigos, observamos que cuando todos se inclinaron, ellos fueron lo bastante intrépidos para permanecer en pie. Esa valentía no la desarrollaron de un día para otro. Fue el resultado de años de fidelidad y fidelidad en las cosas pequeñas. Entonces, cuando el momento crítico llegó, ellos estaban preparados. No se dejaron llevar por la presión de la multitud. Sabían
que a quien servían era el Dios del universo, el Todopoderoso, quien no los dejaría solos en el momento crítico, que los iba a defender milagrosamente, tal como ocurrió y tal como puede ocurrir en nuestra propia experiencia. Las nuevas de su admirable liberación fueron transmitidas a muchos países por los líderes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había convocado a esa dedicación de la estatua. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Como en los días de estos jóvenes hebreos, en el período final de la historia de esta tierra, el Señor, queridos amigos, obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmes por lo justo, por lo correcto, por lo santo, por obedecer al Dios Todopoderoso. Que Dios nos ayude a seguir ese mismo ejemplo de fe, de confianza, de coraje, de entrega y de firmeza. Que así sea. Amén y amén.